Este es un podcast acorde. Bienvenidos a nuestro podcast Un Curso de Milagros. Un espacio donde profundizaremos en sus enseñanzas para lograr el cambio de mentalidad propuesto en el texto y manual de maestros. Mi nombre es Michelle Begue. Y yo soy Mario Ríos. Y los estaremos acompañando en este camino. Seguimos con el tema del ego, que estamos estudiando el ego en el curso. Mario, ¿por dónde empezamos hoy? El ego tiene mucho que estudiarle, Mich. Durante todo el curso va a hablarnos del ego, de las diferentes maneras, cómo lo podemos detectar, de las diferentes maneras, cómo podemos entenderlo para que deje de ser, entre comillas, nuestra amenaza. El ego no es una amenaza, como decíamos la vez pasada, es como si fuera un enemigo, como si fuera malo. Realmente no tiene las características más que las que yo le he asignado. Entonces, si conocemos su naturaleza, si conocemos cómo se sustenta, si conocemos qué es lo que hace, vamos autorreflexionando. A eso los queremos invitar. Reflexionemos sobre cómo es mi ego. No cómo es el ego de todo el mundo, que es lo que normalmente decimos. Decimos algo así como nos pasa a todos, la situación es para todos. No. Vamos a tratar de individualizarlo. Porque entonces el ego me va a decir inmediatamente, me va a decir, pasito, claro, usted es un egoísta, solamente quiere saber de usted. Pero realmente no, Mish. Si yo sé de mi ego, si yo sé cómo actúo, si yo sé cómo reacciono, de cómo están sustentados mis miedos, yo me puedo dar cuenta qué es lo que estoy proyectando. Entonces, cuando yo me doy cuenta qué es lo que yo estoy proyectando, yo tengo la facilidad de cambiarlo. De lo contrario, es facilísimo. De las cosas interesantes que hace el ego es esto, juzga. Entonces yo juzgo lo que tú haces, lo que tú dices, lo que dice mi hijo, lo que hace mi hijo, lo que hace mi amigo, mi amiga, pero no me miro. Y si yo no me miro, ¿qué cambio? Entonces yo quiero que entremos un poco más profundo, conociendo ahora más el ego. Estamos en el capítulo 7, en el numeral 6 de la vigilancia a la paz. El número 3 dice así: el ingenio del ego para asegurar su supervivencia es enorme, mas dicho ingenio emana del mismo poder de la mente que el ego niega. ¿El ego qué niega? ¿Qué es la mente que el ego niega? El de Dios. Exactamente, tu conexión, tu verdadera naturaleza. Entonces el ego siempre tiene la necesidad, entre comillas, de mantenerte en pérdida, en quiebra, y tú lo aceptas. ¿Qué decimos siempre? Es que nos falta mucho por aprender, es que tenemos mucho que hacer, es que para llegar a Dios es complicadísimo. No nos olvidemos cuál es nuestra naturaleza. Somos creados a semejanza de Dios. Ojo con que no somos imagen de Dios. Dios no tiene imagen, es semejanza de Dios. Desafortunadamente, en muchas de las enseñanzas religiosas nos han dicho inmediatamente que somos pecadores. De manera que si nosotros nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es un juego de autosabotaje contra nosotros mismos. Estamos negando esa verdadera naturaleza que tenemos. Estamos negando la grandeza que Dios creó para decir que somos poco, somos pecadores o que tal vez nos falta mucho. ¿De acuerdo? Entonces, continuemos en el numeral 2 del 3. Esto quiere decir que el ego ataca lo que sustenta, lo cual no puede sino producir gran ansiedad. ¿Qué sustenta el ego? Que nosotros somos seres grandes, capaces, poderosos, pero al mismo tiempo nos descalifica. Entonces, al fin, ¿qué somos? ¿Seres capaces, poderosos o somos una pobre cucaracha espichada que necesitamos hacer mucho para poder llegar a ser algo o alguien? Entonces, ¿el ego qué usa, Mish? Herramientas como el éxito, el poder, el dinero, tal vez el cuerpo, el tiempo y el espacio. A mí me gustan mucho las triadas porque es como si fueran soportes donde el ego se manifiesta. Esa triada del cuerpo, tiempo y espacio
Tú tienes que ser joven, estar siempre bien, cumplir los estándares de la moda, mantenerte muy saludable, tienes un tiempo, tienes tu espacio, cuida tu espacio, que no te invadan, ojo a los límites, una serie de cosas que lo que realmente te hacen es mantenerte aislada y con miedo de que te vayan a transgredir, ¿sí? Pero no digamos la otra triada, la parte del éxito. ¿Tú quién eres? ¿Qué carrera tienes? ¿Qué posición estás haciendo en la vida? ¿Cuánto poder tienes frente a los otros? ¿Y cómo está ese dinero? ¿Está funcionando bien o no está funcionando bien? Entonces siempre nos medimos por lo de afuera, porque el ego necesita mantener afuera y mantenerme distraída de mi verdadera esencia. Entonces, ¿qué ataca? Mi esencia. ¿Qué somos? Nada, no, realmente nada. Entonces, ahí nosotros tenemos la facilidad, la grandeza de empezar a encontrar un punto de referencia más allá, pero no atacando al ego. No lo humillemos, no lo ataquemos, usemos como una muy buena herramienta. Dicen que de hecho, o sea, si luchas contra el ego, pierdes. Como que no, o sea, no es reconocer el ego para después decir, eso no soy, lucharlo de todas las maneras posibles. Claro, porque si yo lucho, yo lo que le estoy dando es más realidad. Es algo como que me está amenazando. Si yo lo veo en su proporción como un buen instrumento, una buena herramienta para lo que yo necesito durante mi transcurso en esta vida, yo puedo manejar claramente lo que se llamaría mi personalidad, tal vez mi carácter o mi temperamento. Muchas veces, si tú lo habrás visto, nos dicen a nosotros, tú eres así o es que el niño es así. Es nervioso, es agresivo o es muy amoroso o muy tontico porque no se defiende. Él no es así, él se manifiesta así. Pero si él coge su poder y él encuentra dónde está realmente el punto referencial llamado mi verdadero ser, él puede cambiar eso y mucho más o tal vez aceptarlo sin problemas, sin confusión, sin necesidad de ser algo distinto. Realmente el ego me quiere moldear, el ego quiere que yo sea de una u otra manera y lo que realmente estamos haciendo es entendiendo que soy yo como soy realmente, soy el ser que Dios creó que se manifiesta con ese ego. Entonces continuamos. Por eso es por lo que el ego jamás reconoce lo que está haciendo. Es perfectamente lógico, pero a todas luces demente, pues para subsistir el ego se nutre de la única fuente que es totalmente adversa a su existencia. Entonces, como podemos ver, ahí hay una ambigüedad, una ambivalencia. Él necesita del ser que Dios creó, él necesita de su energía, porque si no, sencillamente cuando una persona muere, se va su energía, se va el ser que Dios creó, el ego no queda solito Claro, sí, cuerpo. funcionando en este mundo y cambia de cuerpo o hace cualquier cosa. No, él muere. Entonces, esa dicotomía de rechazo, no acepto, pero sé que dependo de él, tenemos que empezar a tener en cuenta esas ambivalencias tan fuertes que son las que muchas veces nos hacen lo que decía anteriormente aquí en el texto que estamos leyendo, ansiedad, miedo, angustia, la pregunta famosa que viene desde el oráculo de Delfos o tal vez antes, ¿quién soy yo? ¿De acuerdo? Entonces, continuemos. Temeroso de percibir el poder de esa fuente, se ve forzado a menospreciarla, lo cual amenaza su propia existencia produciendo un estado que le resulta intolerable. Prosiguiendo de manera lógica, aunque todavía demente, el ego resuelve este dilema completamente descabellado de un modo igualmente descabellado. Deja de percibir que su existencia está amenazada, proyectando la amenaza sobre ti y percibiendo a tu ser como inexistente. Entonces, como puedes ver, Mish ahí, lo que está haciendo es, sé que pertenezco, sé que eso es lo que me dará sentido, que fue el que me inventó realmente, Ujú. el que me fabricó, es el ser que Dios creó, pero lo niego. ¿Por qué? Porque es que es la manera como me confundo a mí mismo y no sé quién es el que me está haciendo esto. Entonces es como si a ti te estuvieran haciendo daño tú misma con tus propios pensamientos, haciendo dramas y dolores y haciendo películas de donde no las hay y después pregunto, ¿y quién me hizo esto? Yo misma. Ok. Esto asegura su continuidad.
si te pones de su parte, garantizando así el que no puedas conocer tu seguridad. ¿Dónde está tu seguridad? Las personas que han seguido nuestro podcast y han hecho las lecciones, la lección 153, la lección 135, hablan sobre en mi indefensión radica mi seguridad. Si estoy amenazado es porque yo creo ser susceptible de ser atacado. Entonces, realmente lo que nosotros tenemos que hacer es afianzar la seguridad, no con barrotes, no con me defiendo con que me echo doble cerradura a la puerta, o tal vez mi plata en el banco esté en tal y tal parte. No, no es con eso. Realmente es sabiendo quién eres, cuál es tu certeza, cuál es tu seguridad. Ahí depende realmente la tranquilidad y la paz que viene contigo. Mario, entonces podríamos decir que una manera para tener en cuenta si estoy cayendo en el ego es si estoy viendo mucho drama en mi vida y si estoy en paz, más en paz, entonces quiere decir que estoy dándole menos importancia al ego. En algún momento hemos hablado sobre una herramienta que da el curso, es que si tú estás en Dios, estás en paz. Si tú estás en el ego, tienes inquietud. Así sea una inquietud sabia, porque es que estás investigando, haciendo cosas, o tal vez tratando de buscar otros horizontes, o mirando aquí o allá, porque Mm, el ego no se te presenta lineal, Mish. El ego no se te presenta un, dos, tres, y así, porque no se va a dejar descubrir. El ego necesita mantener el drama, y el drama es, ponle, un drama como Shakespeare, un drama como cualquiera de las novelas que vemos u obras de teatro interesantes. Todos tienen un drama y después es una sensación de cómo lo resuelvo, qué es lo que está pasando, porque al fin no supe si cómo fue, si al principio, si vamos al final o cómo es. El ujú, chiste ujú. de un drama es que sea bien confuso para que tengamos la sensación de estar perdidos, la sensación de estar muy mal, encontrarnos desamparados, en fin, como sea por ahí. Entonces, el ego necesita mantener ese drama, necesita mantener esta sensación, pero el ego te lo inventaste tú. Cuando tú tomas distancia, Mish, y empecemos a tomar distancia, yo los invito a que tomemos distancia de una situación que le moleste. Dese cuenta que no está en paz, que era lo que estábamos diciendo ahorita, la regla. O tal vez una de las grandes herramientas que me da el curso para saber que yo estoy haciéndolo bien y que estoy como en el camino, estoy en paz. Corriendo, pero en paz. Haciendo muchas cosas, pero en paz. El termómetro es la paz. Entonces, no nos dejemos engañar con el ego, porque el ego lo que quiere es mantenerte muy ocupado, haciendo muchas cosas, como aprovechando el tiempo, estando incómodo e insegura, y cuando realmente lo que yo estoy haciendo es, puedo hacer las mismas cosas, pero desde mi paz, conectada desde mi centro, conectada desde el espíritu. Recordemos las meditaciones con las que empezamos normalmente las lecciones, adentro, en paz. Cuando yo me conecto con mi verdadero ser, yo veo diferente. Cuando yo me conecto y estoy en el momento presente, veo distinto. Uso mi ego, pero no mi ego me usa a mí. Entonces les recomendamos continuar leyendo ese capítulo de la vigilancia a la paz. Se refiere en muchas cosas al ego. Anote sus preguntas, porque podríamos hacer como un día una posibilidad de preguntas y respuestas. Anote las preguntas, pero tengamos en cuenta, el ego son mis pensamientos. El ego no es nada, no es una estructura física. El ego es un conjunto de ideas a los cuales le dimos realidad y creímos que esto era mi verdadera identidad, mi identificación. Me gustaría que fuéramos ahora a la página 143 del capítulo 7 también, el numeral 8 que se llama La creencia increíble. Nosotros vivimos de creencias, Mish. Nosotros armamos nuestro sistema de pensamiento a través de la creencia. La creencia nos da norte para saber a dónde estamos. Las damos por hecho y las damos realidad. Desde pequeños estamos armando nuestro sistema de creencias. A los 7 años, más o menos, está armado y se dice el niño o la niña es así, el niño o la niña le da valor a esto porque es así. No, porque ha absorbido de su entorno, de sus padres, de su escuela, de sus amigos,
Y así creyó que las cosas eran. ¿Pero con base en qué? En el ego. ¿Qué es el ego? El ego es la sensación de sentirme débil, susceptible de ser atacado, necesidad de defensa, necesidad de tener posicionamientos y poner una personalidad y ser capaz de armar realmente lo que es nuestra vida. Entonces, eso es lo que se refiere aquí el curso, que es una creencia increíble. ¿Cómo así que esta creencia suplantó al Hijo de Dios? Fuimos nosotros los que hicimos eso. Ahí, de hecho, al momento quiero preguntar que si eso, armar esta creencia es malo o bueno, pero ya estoy juzgando de nuevo y creo que ese es el ego, ¿no? Que empiezo a, sí. Claro, si le damos juicio, que es lo que al ego le encanta, si está bien o mal, ya estamos desde el ego, ya Sí. estamos empezando a encasillarnos aún más. Pero realmente nosotros tenemos que darnos cuenta que el ego necesita, bajo todo punto de vista, mantener esa separación, mantener la sensación de estar aislado y solo. Una de las características importantes que se nos dice, nosotros estamos solos, venimos solos, vivimos solos y morimos solos. La mentira más grande, Mish, porque el ser humano necesita estar relacionado. El ser humano tiene una madre, tiene una familia, de cualquiera como esté conformada la familia, pero pertenece a algún ambiente. Bueno, y ojalá sea amable y amorosa, el niño está mucho más armónico, pero vamos a decir, hay circunstancias que han pasado y encontramos que niños que tienen dificultades y sorprendentemente en muchas situaciones difíciles y hay niños que han superado todo eso y han encontrado otra manera de verse. Mm. Curso de Milagros es otra manera de ver la vida. Otra manera de verme a mí mismo, no desde el dolor y del drama, como nos inventamos con el ego, porque el ego necesita hacer esa separación para fomentar esos miedos y proyectar esos miedos. Entonces, esa creencia increíble, como dice aquí en la página 143, el numeral 1, hemos dicho que sin proyección no puede haber ira, pero también es verdad que sin extensión no puede haber amor. Ahí se basan los dos sistemas de pensamiento, Mish. El sistema de pensamiento del ego está basado en la proyección y el sistema de pensamiento de Dios o del amor está basado en la extensión. ¿Para qué necesitamos aclarar tantas cosas? Para que cuando ustedes estén estudiando, cuando estén mirando estos conceptos, tengan claro ya por dónde va el ego, qué es lo que el curso me quiere mostrar, cómo el curso me quiere ayudar a encontrar el sistema de pensamiento que nos inventamos, que estamos suplantando al pensamiento del amor, y al hacerlo así yo puedo dejarlo a un lado y considerarlo como lo que es, una ilusión, no mi realidad. Y uno de esos conceptos que se repite muchísimo es este tema de que el miedo se proyecta, el amor se extiende. Sí, y es muy importante porque entonces cuando tú ves proyectados tus miedos, tú ya sabes que son los tuyos. No es el miedo de todo el mundo. Mm. No es el miedo que a todo el mundo le da susto las alturas, pongamos una cosa muy común y corriente. A Mm. todo el mundo le da miedo las alturas. A todo el mundo le da miedo estar encerrado. ¿No es verdad? Mm. Hay gente que logra estar en unas alturas poderosísimas y está tranquilo, así Sí. como le da susto un ratón. ¿Pero por qué? ¿Cómo lo logramos entender? Es su creencia. ¿A qué le ha dado realidad y por qué se Mm. siente débil o incapaz? Claro. Entonces, si nosotros entendemos esto, encontramos que podemos sanar esa creencia. Recordemos nuevamente en este Mm. primer podcast que hicimos en esta sección que estamos, que es el perdón, que es el deshacimiento y el perdón es dejar de darle realidad al error. Entonces, no nos podemos cansar de repetir eso, Mish, porque en la medida en que repitamos constantemente, quitarle la realidad al error, dejarle de dar todo este drama, encontramos que fácilmente corregimos el error. Yo no digo que no haya necesidad de corrección, lo corregimos, pero no es el drama, el pecado, el problema no tan grande del cual no nos podemos escapar. Ujú. Esa sería una creencia increíble. ¿Cuál es? Que realmente nosotros somos el ego y proyectamos nuestros propios miedos y nos asustamos con el cuero. Es como Ujú. el adagio que dice, cazaste el tigre y te asustaste con el cuero. Y tenemos unos miedos que no tienen sentido, que no tienen sensación de verdad, de firmeza. ¿Por qué?
No, pues porque sí, así soy yo. No, no, no. Ujú, No, vayámonos realmente al fondo, encontremos la fuerza para deshacer eso como un bloqueo, esa ujú, creencia como algo que a mí no me deja ujú, estar libre ni estar en paz. Entonces, en ese capítulo, Mish, en la creencia increíble, en el numeral 5, dice, no le tengas miedo al ego, en la página 145. No le tengas miedo al ego. La pregunta que hicimos en el anterior episodio, que era, ¿recuerdan ustedes por qué armamos el ego? Que es una pregunta muy obvia que nos hacemos constantemente, pero que a la hora de la hora no tiene ninguna buena explicación, sino que realmente conozcamos lo que es el ego para poderlo dejar a un lado. Entonces, no le tengas miedo al ego, dice aquí el curso en el numeral 5. Él depende de tu mente y tal como lo inventaste, creyendo en él, puedes asimismo desvanecerlo, dejando de creer en él. ujú. Dejemos de darle la importancia. Has visto tú muchas veces que decimos, uy, pero con el ego que tiene esa persona, ¿no? Ese es un muy buen juicio que hacemos, porque cuando yo estoy viendo mucho ego afuera es porque yo tengo mucho ego adentro. Entonces, no le tengamos miedo a mirar el ego. No tengamos ese miedo a que me puede hacer daño o desbaratar mi vida. Yo realmente soy el Hijo de Dios usando una herramienta que puedo transformarla. Yo los invito a que lo transformemos, sin el miedo, sino dándome cuenta de eso y asumiendo la responsabilidad por la existencia del ego. De esa manera habrás dejado a un lado la ira y el ataque, pues estos surgen como resultado de tu deseo de proyectar sobre otros la responsabilidad de tus propios errores. Entonces, aquí nos aclaran muy contundentemente la base del ego, proyección. Yo puedo ver la paja del ojo ajeno y no la tranca del propio. Entonces, yo veo todo lo que está pasando afuera, todo lo que tú estás fallando, cómo tú lo haces de mal, cómo tú podrías ser una mejor persona para que hiciéramos algo por el mundo, cómo tú podrías hacer esto y lo otro, y yo qué. Mm, Entonces, el curso me dice, responsabilízate de lo tuyo. Date cuenta de lo que tú estás haciendo. Hazlo de una manera responsable y coherente, pero ¿desde dónde? No desde tu pequeñez, no desde tu incapacidad, desde el Hijo de Dios. Entonces, Mish, cuando nosotros, las personas que hacemos terapia, desde el curso, encontramos que lo más importante es que la persona se empodere y se dé cuenta de su grandeza para que puedas salir de esos pequeños errores y no ese gran error que eres, con ese ego que tienes, con esas posibilidades de incapacidad que tienes, entonces puedan ustedes pararse de ahí. Pues no, Mish. Si yo estoy en el suelo y yo lo único que veo es que se me viene una manada de elefantes encima, mira, lo mejor es que me pisen y me acaben conmigo porque yo no soy capaz de solucionarlo. Pero si yo soy el ser que Dios creó, si yo soy ese ser con esa fuerza, esa capacidad y esa potencia para ver distinto, yo encuentro que puedo quitarme de la manada de elefantes y encontrar una posibilidad distinta de amor, de tranquilidad y expansión, como realmente es lo que quiere que el curso entienda que soy yo. Me gustaría, Mish, que termináramos aparte de este numeral 5 de la página 145, el número 5 nuevamente, cuando dice, más una vez que lo hayas aceptado como tus propios errores, no te detengas ahí. Entregárselos de inmediato al Espíritu Santo para que Él los deshaga completamente, de manera que todos sus efectos desaparezcan de tu mente y de la filiación en su totalidad. Volvemos a tener aquí una cosa muy importante, Mish, la grandeza del Hijo de Dios. Cómo eres responsable no solamente de lo tuyo, sino de todo lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, cuando me sano, ¿te acuerdas una lección que dice, cuando me curo, yo no soy el único que se cura? ujú, Porque realmente estoy tocando a la filiación. ¿Quién es la filiación? Mis hermanos. ¿Quiénes son mis hermanos? Uno conmigo. Entonces, estoy ayudando a lo que dice Jesús. Ayúdame como un maestro. Necesitamos ser maestros. Maestros en cambio de percepción. Maestros en la desidentificación de la pequeñez. Maestros en esta grandeza para poder entregar un poco más de nosotros mismos.
pero no estamos solos también. Eso es acá lo que está diciendo, ¿no? En esta, entrégaselo al Espíritu Santo. Sí, es muy importante eso porque no te están diciendo vence a tu ego nomás. Te está diciendo, como comienza el numeral, no le tengas miedo al ego, no se lo tengas. Pero sí tenemos mucho miedo y podemos el Espíritu, apoyarnos en el Espíritu Santo, ese Santo Espíritu que mora en ti, ese santo ser que hay ahí, que sabe qué es lo que necesita, que sabe qué es lo que tiene, que sabe qué es lo que te conviene más a ti y cómo hacerlo. Entonces, como hablaremos en otro podcast, no tengo que hacer nada, es realmente poderme entregar a la voz del Espíritu Santo y entenderla. Bueno, ya hablaremos de cómo escuchar la voz del Espíritu Santo. Por ahora terminemos con este pedacito del numeral 6 que me gustaría para terminar nuestro momento de hoy. Dice, el Espíritu Santo te enseñará a percibir más allá de tus creencias, porque la verdad está más allá de cualquier creencia y la percepción del Espíritu Santo es verdadera. Te puedes olvidar del ego por completo en cualquier momento que así lo elijas, porque el ego es una creencia completamente inverosímil y nadie puede seguir abrigando una creencia que él mismo haya juzgado como increíble. Cuanto más aprendes acerca del ego, más te das cuenta de por qué es increíble. Lo inverosímil no se puede entender porque es increíble. Es evidente que una percepción basada en lo increíble no tiene sentido, pero tal vez no hayas reconocido que dicha percepción está más allá de lo que se puede creer precisamente porque fue concebida por una creencia. Entonces, por eso estábamos enmarcados dentro de la creencia increíble, dentro del capítulo número 7 que se llaman los regalos del reino. Este es un regalo. Entender esto, no como una amenaza, no como un problema, sino teniendo esta claridad. Este curso no tiene otro propósito que enseñarte que el ego es algo increíble y que siempre lo será. Creo que para finalizar, Mariu, ¿qué podemos hacer para reconocer el ego? O sea, en el día a día y cómo cambiar justamente la mentalidad y cambiar esa percepción que nos tiene como encerrados el ego. Hay un ejemplo que a mí me gustaría que de pronto les da a ustedes mucho sentido. Realmente para mí ha sido muy significativo y yo los invito a cerrar un momentico los ojos, a tomar aire, sentir el peso del cuerpo sobre el asiento, roce de la ropa, todo a la vez, todo al tiempo, sin pensar. Vámonos a un espacio de paz, de luz, de tranquilidad, donde nada puede ser amenazado, donde mora la fortaleza de Dios. Entonces, vamos a imaginarnos ahí, en ese espacio, un coche de esos coches antiguos de Luis XVI, donde eran muy bellos, llenos de muchos recovecos y adornos, unos grandes caballos, unos percherones alazanes enormes, muy lindos. Mira ese coche tan bello, jalado por esos caballos. ¿Y tú? Estás dentro del coche. Los caballos llevan, traen, van corriendo, van despacio, paran a tomar agua, de pronto se acuestan. Los caballos manejan ese coche a su disposición. Siente cómo te empiezas a aburrir, a sentirte atafagado dentro de ese coche. Siente como cambiando de un lado para el otro, aún te sientes amarrado, tal vez asfixiado de estar en la misma parte durante tanto tiempo. Date cuenta que existe una llave. Hay que tomar una acción, un cambio. Ya sabes perfectamente cómo te sientes, aburrido, desesperado, amarrado. Entonces abre esa puerta en el momento en que los caballos paren un segundo y bájate de ese coche. Toma contacto de cómo se siente. Puedes estirar las piernas, tal vez caminar.
Siente el contacto con la tierra firme. Te puedes poner completamente de pie. Es diferente. Toma conciencia que es diferente para ti. Luego, date cuenta de que esos caballos hermosos, ese lindo coche que ahora puedes observar de lejos, tiene un asiento, esos altos que tienen esos coches, donde no hay cochero. Está vacío. Súbete en ese coche, date cuenta de que falta el cochero. Súbete, genera una acción y súbete. Toma contacto de cómo se siente. Puedes ir a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur, adelante, atrás. Toma contacto con todo lo que puedes observar y la decisión que puedes hacer. Lo más seguro al tomar las riendas es que a tus caballos no les guste ser manejados, ser guiados otra vez. Pero hazlo con firmeza, no con fuerza. Hazlo con la certeza y la seguridad de que hoy el cochero toma su puesto. Y cuando los caballos sientan esa fortaleza y esa seguridad, van a decir, sí, señor, lleva tu coche. Démonos cuenta del ejercicio. Los caballos son esa poderosa mente que tienes contigo, que hace muchas cosas, que percibe, proyecta, hace muchas cosas esa mente. El carruaje, muy bello, muy consistente, tu cuerpo. ¿Quién es el cochero? Desde ese cochero, desde esa respuesta que te das ahorita, date cuenta, ¿quién puede manejar la mente, el cuerpo, el espacio y el tiempo desde una certeza y una seguridad de poder llevarlo adelante tal como le gustaría estar, hacer o dirigirse a un sitio? Identifica tu cochero. Identifica con lo que te habías identificado tú, el ego, o sea, la mente, el cuerpo, tu tiempo y tu espacio. Siéntete el cochero y decide qué quieres hacer. Regresemos acá, despacito, y démonos cuenta de que cada vez que queramos podemos identificar realmente mi creencia, mi manera de pensar de mí mismo y acerca de lo que yo creía que era un coche, unos caballos o el cochero.